Probablemente tú como artista has tenido que lidiar con encontrar tu estilo. Te voy a enseñar cómo puedes hacerlo mientras ves cómo dibujo mi personaje en 11 estilos diferentes. Gracias a EVAC por patrocinar este video. Les cuento un poco de EVAC. Ellos son una escuela de artes creativas y tecnología que ofrece cursos y diplomados en línea. Cuentan con muchísimos maestros buenísimos, quienes mucho más allá de enseñarte de diversos temas, lo que hacen es que te dicen cómo es la industria y cómo puedes ser más competente laboralmente hablando. Como artistas nadie nos dice cómo podemos ganar dinero de lo que hacemos, en cambio aquí sí. En lo personal yo tomé el curso de ilustración digital que me pareció buenísimo y está súper completo. Cuenta con 22 módulos diferentes abarcando absolutamente todo lo que es ilustración. Te abren por completo el panorama. De hecho hay una lección que es sobre cómo encontrar tu estilo y es de la cual me inspiré para hacer este video. Este ejercicio que haré fue el que me dejaron como tarea, pero yo lo quise llevar mucho más lejos. Nos encargaron de estudiar como 2 estilos o algo así, pero yo hice 11 y en tradicional para batallar aún más. Así que voy a estar analizando estos diferentes estilos y qué es lo que más me gusta de ellos. Esto lo haré con mi personaje como les comenté antes, Dominic se llama. Primero la voy a dibujar en mi estilo para que vean cómo es realmente. Y bueno, ahora hablemos de cómo puedes encontrar tu estilo y cómo sirve esta práctica de estudiar otros. Para empezar, hay que aclarar que nada es absolutamente nuevo. Y con esto me refiero a que los estilos que podamos desarrollar se van a ver influenciados directa o indirectamente con cosas de nuestro alrededor, cosas que nos gustan, cosas con las que nos criamos, cosas que vemos en nuestra cotidianidad, etc. Entonces, yo considero que la clave es buscar qué es todo esto que nos gusta y representa tanto como personas como artistas. Por ejemplo, yo les puedo decir que a mí de las cosas que más me gustan puede ser el estilo cyberpunk, que es un gusto adquirido recientemente. También siempre me ha gustado mucho el pastel goth y también en general como elementos que son socialmente entendidos como femeninos, refiriéndome tal vez a accesorios, broches, collares, flores, entre otras cosas bonitas. Además de los colores brillantes, me gusta mucho el rosa, al menos últimamente, la ropa holgada y todo lo relacionado con las e-girls, porque creo que casi siempre las morras que dibujo se terminan viendo como e-girls. Entonces yo hago boards con todo esto que me gusta y es lo que integro a mis ilustraciones. Esto es parte de mi estilo porque proyecto mi identidad en él. También cuando estoy un poco bloqueada voy a estas referencias que junté y veo cómo puedo integrar algunas de ellas a mis dibujos. Siento que eso los hace ser más yo, o sea, más alma. Esto también te ayuda en lo siguiente: si tus referencias son muy suaves, cute o fantasiosas, probablemente te vayas por una estilización con líneas muy redondeadas, utilices tonos brillantes y claros, o quizás por otro lado, tal vez si te gustan cosas más rudas, entre comillas, pues pintes con tonos muy contrastantes, tal vez uses como blanco, rojo, negro o algo así, y termines haciendo rayones muy gruesos. Y también por otro lado, si tus ilustraciones van más como de temas sentimentales, melancólicos o de ese tipo, quizá te sirva hacer trazos más duros, colores menos saturados, más oscuros y que tiren al azul. Y así infinidad de posibilidades realmente. Las características de tu estilo van a depender de los temas y conceptos que tú trabajes y que a ti te interesen. Para mí la estética está sobre el mensaje, tal vez para alguno de ustedes sea al revés y pues está bien, somos diferentes. Para saber qué te gusta puedes hacer varias cosas, como tableros que sean un conjunto de tus gustos, ya sean estilos artísticos, también puede ser ropa, tipografías, paisajes, tendencias, corrientes artísticas, entre otras cosas más. Y este tipo de cosas son las que se mencionan en el curso. El motivo por el que analizamos estilos que nos gustan es para ver qué podríamos tomar de cada uno. Y ojo, no se trata de copiarlos, sino solamente de tomarlos como inspiración. Un ejemplo de esto podría ser que a lo mejor de un estilo te gustan cómo dibujan los ojos, de otro estilo tal vez la forma de la cara, de otro la paleta de colores que usan. Y bueno, eso lo vas tomando y puedes ir juntándolo para poder formar tu propio estilo y también meterle tu cosecha. Eso es lo que hace que sea tuyo. ¿Notan cómo las caricaturas que veíamos de pequeños nos convirtieron en lo que hoy somos? Cuando empecé a dibujar me acuerdo que copiaba mucho por diversión el arte de Sailor Moon, tanto del anime como del manga. Los colores que usan son muy vibrantes, como que tienden mucho al rosa y pues a fin de cuentas es un estilo japonés. Recuerdo que una vez me dijeron que sentían que mis dibujos eran como muy japoneses, que se notaba la influencia y en ese momento no pensé que fuera así, pero luego me quedé pensando y ya me puse a recordar todos los mangakas que adoraban la secundaria, que eran como mi modelo a seguir y creo que es lo que siempre me gustó estéticamente hablando.
Indirectamente, como fue con lo que empecé, pues tomé cosas de ahí y ahora soy quien soy y dibujo como dibujo y ya así fui desarrollando mi estilo. Sin embargo, mi estilo no es anime y no lo copié. ¿Cómo logré esto? Lo que tenemos que hacer es empaparnos de mucha más inspiración. Hay que tener perspectiva. Si nada más te basas de una sola referencia o inspiración, es como si en un documento utilizaras nada más una fuente de información para todo lo que escribiste. Obviamente sería muy pobre, necesitas ir mucho más allá de eso. Y bueno, todo esto mientras también practicamos mucho. Como en el curso dicen, la inspiración tiene que encontrarnos trabajando. Al inicio copié, sí, como todos cuando era pequeña, pero conforme fui creciendo y seguí trabajando en eso, a lo mejor un día dibujé los ojos de una manera diferente y después otro día de otra manera diferente y así, hasta que fui encontrando la manera en que me gusta dibujar a mí y empecé a disfrutar mucho de mi estilización, que es raro, o sea, ni siquiera te das cuenta de cuando pasa. Igualmente denle like si es que quisieran ver un video de todos mis dibujos de la infancia. Y bueno, no esperes que un día de la nada ya, o sea, que ya encontraste tu estilo después de haber dibujado 2 veces y eso no pasa, lamento informarles, pero no te los digo para ser pesimista, sino realista. Si eres principiante o estás aún en tu búsqueda de estilo, probablemente admires a otros artistas mucho más grandes y dices, wow, o sea, lo hacen ver tan fácil, tienen su estilo ya, pero si te pones a ver su perfil, tal vez puedas ver que tienen publicaciones desde hace 5 años y si revisas cada publicación, verás que obviamente hace 5 años no ilustraban como lo hacen ahora, porque hubo un montón de práctica intermedio, 1000 dibujos, miles de horas dedicadas, recibieron mucha inspiración de otros, etc. Y aunque creas que ya encontraste tu estilo, lo dejas así, siempre vuelve a cambiar porque realmente esto nunca termina porque somos seres de constante cambio y eso está bien. Otra cosa de la que escucho mucho relacionado a esta cuestión es de que si está bien o no tener más de un estilo y la verdad considero que está perfecto. No porque encontramos un estilo tenemos que estar arraigados a él. Desde mi humilde opinión considero que es lo peor que se puede hacer. ¿Por qué te limitarías a usar solamente un estilo en vez de poder mejorarlo y cambiar? Tú solo disfruta el arte, diviértete mientras ilustras porque es lo único que le hace tener sentido dibujar, la verdad. Si no, pues ¿para qué lo haces? O sea, tú haz lo que quieras y que la gente soporte tus 27 estilos diferentes, pero no copies a Alejandra. O si lo haces, mínimo da los respectivos créditos. Pero bueno, hacer lo que estoy haciendo yo aquí te serviría mucho. No necesariamente tienes que copiar estilos de series, sino también puede ser como de artistas populares de la actualidad que a ti te gusten, como gente que encuentres en Instagram o así. Pero bueno, pasando a otro tema, algo que también te ayudará es salir de tu zona de confort. No uses solo una técnica, no uses solo un pincel en tu programa de dibujo, no tengas miedo de probar cosas nuevas. A veces, diferentes combinaciones de técnicas o materiales pueden llevarte a encontrar resultados únicos, cosas de ti que no podrías haber visto si no te hubieras atrevido a probar cosas nuevas. Por ejemplo, para mí, cambiarme a empezar a usar wash marcó un precedente increíble en mi carrera artística. Así lo pongo, de que no sé qué sería de mí si no hubiera dado el paso a usar esa técnica nueva. Yo estaba muy cómoda usando colores de madera solamente. También hubo un punto en que yo no quería pintar en digital porque no me acostumbraba y sentía que todo me salía mal. Y pues claramente me iba a salir mal si jamás en mi vida lo había hecho antes. Y luego que me puse a pensar en esas cosas, pues me aliviané y le seguí hasta lo que he logrado avanzar al día de hoy. Y con eso voy a que hay que tratar de estar en constante evolución, así que tienes que estar abierto a influencias, experiencias y técnicas que te permitan poder producir ilustraciones frescas. No te encasilles en lo mismo porque sinceramente qué aburrido. Y además de todo esto hay algo muy importante: sé auténtico contigo mismo. Yo sé que esto es algo cliché, pero si se repite tanto, por algo será. No hagas cierto estilo o copies cosas que sabes que a los demás ya les gustan solo por complacerlos y que tu arte sea súper fácil de digerir y que no tenga nada original. Aunque bueno, si hicieras eso probablemente ya no sería considerado arte porque no estás expresando ni proponiendo absolutamente nada. Así que proyecta tus emociones, puntos de vista o lo que te gusta estéticamente. Recuerda que si solo copias a los demás de por vida no eres fiel a ti. Solo eres como la sombra de alguien más. Ese alguien más que sí practicó hasta el cansancio para buscar proyectar su propia voz en sus ilustraciones. Y tú probablemente quieres ser ese alguien, no su sombra. ¿Qué tal si por estar haciendo un estilo anime nada más porque a todos les gusta, realmente nunca llegas a encontrar tu estilo y el mundo se está perdiendo de ver arte increíble que tú podrías hacer? Eso sería muy triste.
Y pues así, tal vez sonó medio denso lo que dije, pero bueno, es mi sincera opinión. Si piensan algo diferente, déjenme saber en los comentarios. Y también cuéntenme cómo ha sido su travesía encontrando estilos, si es que ya tienen. Ya para concluir, no se estresen tanto con esto. Sí es muy importante encontrar tu estilo, más que nada porque es con lo que la gente te va a reconocer. Pero realmente si lo haces aquí a unos años más, no pasa nada. O sea, tómense su tiempo. Porque les decía, lo importante es que disfruten. Entonces, además, si ustedes nada más se preocupan por estar en práctica constante, va a llegar solo, se los juro. Regresando al curso de Eva, después seguí viendo los demás módulos y me parecieron buenísimos. Me encanta que me dieron contexto de la industria de la ilustración en todas sus ramas. El que más me llamó la atención fue en el que la maestra te enseña absolutamente todo sobre cómo hacer tu webcomic. Habla de formatos, aplicaciones donde publicar, cómo elegir y hacer tu historia, diferentes alternativas de cómo puedes ilustrarla, representarla, etc. Y bueno, estoy pensando seriamente en hacer mi propio cómic. Lo que me causa conflicto es la historia un poco porque realmente no sé escribir. Así que probablemente yo necesite acompañarme de un escritor para trabajar a la par. Manden sus currículum. Me encantó hacer estas prácticas, amé el resultado y extrañaba demasiado trabajar con Wash. Tengo que traer más videos pintando en tradicional. Vayan a revisar a la página de Eva, amigos, recuerden que está en la descripción. También me ayudan demasiado dejando un like si les gustó este video. Algún comentario, sugerencia también me la pueden hacer saber en los comentarios. Y bueno, suscríbanse, síganme en mi Instagram y todo. Me despido, muchas gracias por verlos, quiero, bye.